Amén. Yo quiero empezar esta enseñanza con dos himnos. Uno es del 1707. ¿Quién hay todavía de esa fecha por ahí? ¿Nadie hay todavía sobreviviente de esa fecha? Imposible, ¿verdad? Un himno del año 1707 dice así. Vamos a ver cómo me sale. Yo tampoco había nacido. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Oye, hay varios por ahí, ¿cómo dice? En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. ¿Se sabe la segunda estrofa? Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. ¿Cómo dice el coro? En la cruz, do primero vi su luz y las manchas de mi alma. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Oye, aquí hay unos cuantos de 1700. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Quiénes habían escuchado ese himno antes? Un poco de gente aquí, ¿verdad? Gloria al Señor. Hay uno más nuevecito. ¿Sí? De su abuelita se me enseñó. Por ahí hay unos himnarios todavía. Uno más nuevo que quisiera ver quién se lo sabe es del 1913. Un poquito más nuevo. Yo tampoco había nacido en esa época. Dice, en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió por salvar al más vil pecador. ¿Cómo dice el coro? Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz,
Aplaudo al Señor que venció la muerte en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Te alabamos y te exaltamos. Te damos gracias por tu sacrificio en la cruz. Esos himnos de antaño, ¿verdad? Allí voltea así hacia el piso y recoja la cédula rápidamente para que continuemos. ¿Quiénes habían escuchado estos hermosos himnos? 1700 y 1900. Sin embargo, en los himnarios nosotros pudimos conocer, y los que tenemos más de 20 años en el Evangelio, probablemente los hemos cantado, los hemos entonado, ¿sí? Y qué hermoso sería volver a entonarlos en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué le parece si le metemos la banda a esos himnos? Amén, ¿están de acuerdo? Amén, tenemos tarea, hermana Raiza. Gloria al Señor. Sin embargo, hoy quiero usar estos himnos, o quise usar estos himnos a manera de introducción en un día emblemático para muchos, en una semana donde muchos han estado celebrando la pasión de Cristo, ¿no? La cruz de Cristo. Yo quiero hablarles hoy de la cruz de Cristo, ¿sí? O el sacrificio de Cristo en la cruz. La cruz, de ser un símbolo de maldición. Y ahora cuando usted ve una cruz, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Cuando usted ve una cruz vacía, ¿qué es lo primero que viene a su mente? De hecho, cuando vamos por ahí por la Casanova Godoy, que está la cruz esa allá iluminada, mi hija dice: mira, papá, la cruz donde murió Dios. Así yo, y resucitó, le digo yo. Dios, Jesucristo murió allí y resucitó. Pero ya ella, y yo sé que sus hijos apenas ven la cruz, como usted le enseña la palabra y aquí le enseña la palabra, los niños, y yo sé que a usted también le pasa, a mí también me pasa, uno automáticamente cuando ve la cruz, ve un símbolo de esperanza de una forma u otra. Pero no siempre fue así, hermanos. La cruz no siempre fue un símbolo de esperanza. La cruz, el símbolo de tortura y muerte más cruel. Habían antiguas civilizaciones, porque esto no viene de Roma, viene de los caldeos, viene de Babilonia, viene de mucho antes. Y esas antiguas civilizaciones, a los criminales más despreciados, como ellos veneraban y adoraban al fuego, y adoraban y veneraban la tierra, a esos criminales más crueles, a los desechados, no podían contaminar el fuego que ellos adoraban quemando a un criminal. ¿Sí? Y tampoco podían enterrarlo porque también adoraban a la tierra. Entonces no contaminaban ni al fuego ni a la tierra con los criminales. Y ahí hay una base, dicen algunos historiadores, que surge el empalamiento o la crucifixión para que las aves carroñeras se comieran esos cuerpos de esos criminales más despreciados. Entonces vemos que es una muerte espantosa. Es una de las muertes más dolorosas que existió, que existe. Y yo no sé si usted llegó a ver o a escuchar la enseñanza que dimos hace unos años de la explicación científica médica de la muerte de Jesús y todo lo que está allí, desde hematohidrosis hasta una cantidad de cosas que explicamos allí médicamente de lo que le pasó al Señor Jesús. ¿Sí? Si usted no lo ha escuchado o si lo ha escuchado y lo quiere reforzar, ahí está en YouTube, lo puede ver. Sin embargo, quería traerles a colación que recordáramos esa muerte tan dolorosa, ese proceso de agonía tan fuerte que sufrió nuestro Señor Jesús. Hermanos, entonces
la cruz en un principio no era un símbolo de alegría como usted y yo podemos tenerlo. A lo mejor usted y yo vemos la cruz allá en la Casanova Godoy y podemos decir, wow, gracias Señor. Pero en un contexto temprano de la muerte de Jesús, un cristiano veía la cruz y salía corriendo, hermano. Un cristiano veía la cruz y recordaba y decía, me van a matar. Porque la cruz era sinónimo de muerte bajo maldición. De hecho, todavía hay grupos de evangélicos y de otras sectas, de otros grupos, que tienen a la cruz como un símbolo de maldición. Yo vengo de una iglesia en donde la cruz no la usábamos para nada. Aquí tampoco es que la usamos mucho, ¿no? Sin embargo, yo vengo de una congregación en donde la cruz para nosotros no representaba esperanza, para nosotros era maldición. Entonces, todavía hay grupos que tienen la cruz como un símbolo de maldición. Sin embargo, vemos cómo Jesús cambió un símbolo de maldición, un símbolo de muerte, una muerte cruel a la que los romanos lo sometieron. Y la palabra cruz en el original es estaurus, o algo así en la transliteración del griego, estaurus. Y muchos dicen, pero es que la palabra estaurus es estaca o palo. Sí, es una estaca, no era cruz. Y se habla del fragmento incluso horizontal, ¿sí? Porque el vertical, el fragmento horizontal era el que cargaba al condenado. Al condenado lo obligaban a cargar su cruz. Y usted, no sé si usted ha visto las procesiones, la gente con la cruz completa, ¿no? E incluso nosotros cuando hacemos teatro, que sale la representación del Señor cargando la cruz, ¿qué carga? La cruz completa, ¿sí? Como la conocemos nosotros. Sin embargo, no era así, porque la parte vertical ya estaba clavada en el lugar de la muerte, en el lugar donde iba a ser crucificado. Dice la tradición y los historiadores que generalmente ya las estacas estaban clavadas, listos y fijos, esperando que los condenados llegaran. Ahora, ¿qué se les obligaba a cargar a los condenados? ¿Cuál era la cruz que se les obligaba a cargar? La madera horizontal. Y uno dice, bueno, así era más fácil. Hermanos, después de una paliza de esas, después de sufrir hematohidrosis, después de tener los huesos al descubierto, al rojo vivo, porque el Señor Jesús de paso fue torturado al extremo. Y no solo eso, hermanos, sino que en la maderita esa, que es más fácil, pesaba aproximadamente 50 kilos. ¿Sí? Esa maderita, que uno dice, bueno, era más fácil, pesaba alrededor de 30 a 50 kilogramos. Entonces imagínese usted cargar 30 kilos en su espalda por un trayecto largo con una paliza encima, con los huesos al rojo vivo. Era una tortura grande. O sea, no era sencillo, no era fácil cargar la cruz. Así fuera el fragmento horizontal. Y hermanos, cuando recordamos la cruz y cantamos estos cantos, ¿no? Oh, yo siempre amaré esa cruz. Usted y yo te estamos hablando es del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿cierto? Usted y yo estamos recordando la salvación que vino gracias a que Él pagó el precio. Entonces vean cómo cambia de un símbolo de muerte, de un símbolo de tortura a un símbolo de salvación. Pero es que no es la cruz como tal. Ahora,
Cuando hablamos de símbolo, no fue la cruz el primer símbolo de identificación de los cristianos. Hoy día, muchas iglesias tienen cruces en las afueras. Hay países donde los reformados, donde los cristianos evangélicos tienen cruces afuera de sus locales para identificarse. Ahora, no siempre, hay culturas que las ponen, así como las capillas romanas de los católicos. Hay evangélicos que también tienen cruces para identificarse, pero no siempre fue la cruz un símbolo de identificación del cristianismo. El primer símbolo que se conoce es el famoso ictus. No sé si lo han escuchado, lo han visto. Ixoye, ictus, el pescadito. Se dice que cuando los cristianos estaban siendo perseguidos, ellos hacían una curva, y si la otra persona le respondía con una curva a la inversa, formando el pez, se identificaban: somos cristianos, andamos en la misma, ¿ok? Porque los cristianos estaban siendo perseguidos, hermanos. Entonces andar con una cruz, yo soy cristiano, era automáticamente que lo crucificaran, era automáticamente que le quitaran la cabeza. Entonces el símbolo temprano de identificación del cristianismo no era la cruz, ¿ok? Entonces, hay ciertos problemas con esto, ¿no? Con la historia, con quién instauró la cruz como símbolo y se adoptó a un tal Constantino por allá en el año 313 aproximadamente, que tuvo una visión. Un emperador romano tuvo una visión y a partir de ahí él dice que se convierte al cristianismo y acoge ahora al cristianismo, deja de ser perseguido y empieza a ser acogido como una religión oficial del imperio. Entonces, de ahí viene, imagínense ustedes, de ahí viene que se acepte y que se empiece a difundir, porque él empezó a agarrar la cruz, no exactamente la cruz que nosotros conocemos, como símbolo en sus escudos, y para ir a la guerra él iba con ese símbolo, señal de que se había convertido al cristianismo. Hermano, lo cierto es que fue interesante lo que sucedió históricamente en el año 313. Dice que en el siglo V se empieza a usar oficialmente el símbolo de la cruz. Imagínense, en el siglo V, año 400 y pico, empieza a usarse el símbolo de la cruz como un símbolo oficial del cristianismo. Ahora, muchas posturas dicen, pero fue ahí en donde la iglesia se desvió. Fue justamente ahí donde la iglesia se puso permisiva y pagana. Yo creo que si nos metemos por ese camino, no salimos hoy. Porque hay mucha verdad. Hay muchas cosas interesantes en esa historia. Ahora, hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15, vemos que está escrito que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién dijo esto, hermanos? ¿Quién dijo esto? Están como asustados. Léalo. Lea el contexto y dígame quién lo dijo. El Señor. ¿De qué estaba hablando él? Estaba haciendo referencia, ¿se acuerdan de las serpientes ardientes en el desierto? La mortandad por las serpientes ardientes. Entonces el Señor dijo, bueno, a Moisés le dijo, levanta una serpiente en medio del desierto, y todo el que vea la serpiente y crea en mí será librado de la muerte.
Entonces ahora vemos como el Señor dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A qué estaba haciendo referencia el Señor Jesús? A la crucifixión. El Señor estaba haciendo referencia a la cruz, a la crucifixión, que sea levantado para que todo aquel que, así como veían a la serpiente en el desierto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la cruz, la muerte de Jesucristo en la cruz no fue un plan de los romanos. Los romanos creían que era un plan de ellos, o los que los mataron creían que estaban comiéndosela. Sin embargo, el Señor ya había anunciado, el Señor ya sabía que Él iba a morir en un madero. ¿Cuántos creen que el Señor ya lo sabía? Y aquí lo estaba anunciando. Así como la serpiente fue levantada, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Otros hablan y dicen, bueno, ahí está hablando de la resurrección. No, pero está hablando del símbolo. El símbolo de la crucifixión. Y no solo allí, el Señor Jesús también le había dicho a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Se acuerdan de ese pasaje que hablamos en estos días? Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estoy? Hermanos, el Señor ya había introducido el símbolo de la cruz, no como una imagen, pero sí la analogía de la cruz como parte de la vida del cristiano. Fue el Señor Jesús quien, no fue Constantino, hermano. No fue Constantino. El que introdujo la cruz como símbolo dentro del cristianismo fue Jesús. ¿Qué es esto sino una figura o un símbolo? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. ¿Qué cruz, Señor? Está usando un símbolo. Está usando una figura. Está usando una metáfora. ¿Sí me explico? ¿Sí lo ven? Entonces vemos que fue el Señor Jesús quien introdujo la cruz como un símbolo dentro del cristianismo. Porque el que quiere venir en pos de Él tiene que tomar su cruz. Señor, ¿qué estás diciendo? ¿Se acuerdan que yo les expliqué esto en estos días? No era que, ay, bueno, mis problemas, mi cruz es mi suegra. Y mi esposa creía que era su suegra, porque su suegra de paso se llama cruz. Yo agarro mi cruz, me la monto encima y voy con mi suegra encima. Esa es mi cruz. No, el Señor Jesús estaba diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que morir. Porque la cruz era ¿qué? Muerte, hermano. Tiene que morir, tiene que negar su vida y ahora vivir para mí. Tiene que estar dispuesto a morir y vivir crucificado, vivir para mí, dijo el Señor Jesús. Entonces el que introdujo la cruz como analogía dentro del cristianismo fue el mismo Señor Jesús. Y yo le pregunto, ¿quiénes están montados en la cruz hoy día? ¿Quiénes están en la cruz? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermano, no estoy diciendo locura, yo estoy diciendo cosas bíblicas. ¿Quiénes están crucificados? Levante la mano por fe, aunque sea, hermano. Es un símbolo de la vida del cristiano. Estamos crucificados. Ya no vivimos nosotros. Vive Cristo en nosotros. Luego vemos cómo los apóstoles siguen usando. Aunque era un símbolo de tortura, aunque era un objeto que representaba muerte de maldición, en el cristianismo ya era un símbolo adoptado. Y los apóstoles dijeron, el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Él no pudo haber dicho el evangelio. Claro que sí. Pero estaba usando el símbolo. Estaba usando el símbolo que introdujo el Señor. Estaba haciendo referencia al sacrificio de Cristo. ¿Ven cómo cambió la cruz?
Cambió la cruz, ya ahora no era no era un símbolo de tortura, sino que ahora la cruz. ¿Pero cuál cruz? La cruz de Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario ahora representaba un mensaje. El mensaje de la cruz. ¿Lo ven? Ahora la cruz representaba un mensaje, pero sabemos que no es la cruz en sí. No es la cruz propiamente. No es que usted va a agarrar una cruz y se la va a pegar a la gente en la frente para que sea santo. No es que usted va a agarrar una cruz y se la va a enseñar al vampiro para que salga corriendo. Ay, no, hay un demonio, enséñale la cruz. No, no funciona así, hermano. Es la cruz de Cristo. Es el sacrificio de Cristo. Es el nuevo pacto que se estableció allí en el derramamiento de su sangre. Cuando se habla de la cruz, entonces el mensaje de la cruz se está haciendo referencia al sacrificio que marcó la historia, al sacrificio que marcó un antes y un después, al sacrificio que pagó el precio por tus pecados y por los míos también. Amén. El sacrificio de Cristo, porque el mensaje, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuántos creen en el poder de Dios, en ese poder de Dios? Para nosotros el mensaje de la cruz es poder de Dios, poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, hermanos. Para ellos es locura porque se pierden, pero para nosotros es poder de Dios, porque Él me salvó, porque Él me rescató de la muerte, porque cuando estaba perdido, cuando estaba ciego en delitos y pecados, Él pagó el precio por mi salvación y me hizo acepto. Gracias, dale gracias. Gracias, Señor, por tu poder salvífico. Gracias. No había otro, hermanos, no había otro sacrificio que podía pagar el precio, el poder de Dios. Y el apóstol Pablo en otra ocasión dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Para los que se pierden es locura, pero para nosotros que hemos sido salvados, rescatados, es poder de Dios. Amén. El mensaje de la cruz. Entonces vemos cómo los apóstoles usaban el símbolo de la cruz para referirse a un mensaje. ¿Qué mensaje? El evangelio, la buena noticia en Cristo, todo lo que hizo Cristo, que de una forma u otra se consuma en la cruz del Calvario y no queda ahí. Amén. En Filipenses 3:18 el mismo apóstol Pablo usa otra vez el símbolo y dice: hay muchos que andan, Filipenses 3:18, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son ¿qué? Son enemigos de la cruz de Cristo. Otra vez el símbolo. ¿Cuál símbolo? El símbolo de la cruz. ¿Eran enemigos literalmente del madero? ¿Eran enemigos literalmente de la madera donde fue crucificado? Eran enemigos del sacrificio de Cristo, eran enemigos del nuevo pacto. Sí, probablemente estaban judaizando, probablemente querían añadir otro sacrificio, probablemente querían que la gente siguiera pagando un precio que ya en la cruz se pagó. Entonces vemos cómo los apóstoles, por ejemplo, en este caso el apóstol Pablo, usaba el símbolo de la cruz para hacer referencia al mensaje de salvación en Cristo Jesús. El mensaje de la cruz, enemigo de la cruz. Hermanos, entonces, para concluir este punto, no fue Constantino quien introdujo el símbolo de la cruz. ¿Ok? A lo mejor Constantino lo adoptó
y lo hizo tendencia, porque era el emperador romano. Lo que pasó allí y el paganismo que se introdujo a partir de allí es harina de otro costal, y a lo mejor deberíamos predicar de eso, de la iglesia a partir de Constantino, ¿sí? Y qué pasó con la iglesia a partir de ahí, pero no es el tema hoy. Lo que quiero decirles es que no fue Constantino, porque hay gente que sataniza la cruz porque fue Constantino el que la metió. No fue Constantino, man. Fue el Señor Jesús. Los apóstoles la usaron. Ahora, por supuesto, yo rendirme a una cruz, yo agarrar una cruz y venerarla, ahí está el error también. Porque hay gente que dice, no, yo tengo una cruz allí en el cuarto y cada vez que yo veo esa cruz yo me arrodillo ante la cruz y yo le pido a mi crucecita. Porque la gente es tremenda, ¿no? El ser humano es tremendo. O uno se le olvida que la cruz está representando es a Jesucristo, el sacrificio de Cristo. Por eso no es bueno hacernos imágenes y semejanzas, y el Señor lo señaló. El Señor prohibió hacernos imágenes y semejanzas. Por eso tener símbolos, uno lo entiende y entiende lo que representa. Pero hay gente que empieza a venerar al símbolo. Eso también es un error. Que usted agarre una cruz y usted empiece a orarle a la cruz. Que usted se rinda a la cruz. Si usted entiende el símbolo, que no es a la cruz que usted se está rindiendo, por lo menos la canción es poesía, hermano. Yo primero vi la luz, ¿dónde? En la cruz. ¿Realmente fue en la cruz? Pero es lo que el símbolo, ¿no? Lo que representa el mensaje de la cruz. O sea, estamos entendiendo que es poesía y que se está refiriendo es a Cristo, al sacrificio de Cristo en la cruz, a lo que Él hizo. Él fue el que hizo que yo pudiese ver la luz. Pero si lo agarra alguien mente cuadrada, dice, no, pero es que no fue en la cruz. Esa letra del 1700 está errada. Pero es poesía y está haciendo simbolismo que los mismos apóstoles usaron para referirse ¿a quién? A Jesucristo en la cruz. Entonces, hermanos, debemos tener la madurez, la sabiduría de entender que nosotros no veneramos a la cruz, sino que tenemos la cruz, es un símbolo que representa lo que hizo Cristo por nosotros y lo que ahora usted y yo debemos vivir, negándonos a nosotros mismos. No es un símbolo de adoración, no es un símbolo de veneración, no es un símbolo de poder para nosotros ahuyentar a los demonios, como lo usa mucha gente, para nada. Es solo un recordatorio del gran sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Por eso hay que tener cuidado también. Esa gente que, no, yo me voy a tatuar la cruz aquí. ¿Y qué vas a hacer tatuando de la cruz si te vas para el infierno? Pregunto, ¿no? Ojo, yo no soy quien para decir quién se va para el infierno y quién no. O sea, no está bajo mi autoridad eso. Pero es una forma de decir, ¿no? De ilustrar de manera drástica que el símbolo en sí no salva, sino lo que representa. ¿A quién representa? A Jesucristo. Él es el único que salva. ¿Amén? Hasta aquí cuando vamos bien. Un aplauso al Señor para decir sigo. Aleluya. Hay una importancia, amén. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Jesús, hermanos, cargó el peso. Jesús cargó el castigo. El sacrificio de Cristo en la cruz fue una muerte sustitutoria. ¿Ok? Lo que hizo el Señor allí formaba parte de un proceso judicial incluso. Él estaba sustituyendo
al que debía pagar para satisfacer ¿qué? La justicia divina. Porque la paga del pecado es, hermanos, si eso se cumpliera hoy día literalmente en nosotros, ¿o será por eso que no vinieron uno? Si eso se cumpliera así literalmente hoy día, ¿cuántos estuvieran 3 metros bajo tierra hoy? Hermanos, si cada vez que usted peca, usted se muere literalmente, nosotros no hubiésemos llegado a la adolescencia. ¿Sí o no? Me están viendo como feo, hermano. ¿En serio? Pero dice que la paga del pecado es muerte. Ah, pero ¿cuál fue la muerte que pagó por los pecados? Por lo menos de los que somos salvos. Dice, ahí está el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínense eso. Él pagó por el pecado del mundo. Ahora, para que eso pueda ser adjudicado, tienes que estar en Cristo. Tienes que creer en Él para que se te adjudique la justificación del que ya pagó. Entonces, Él pagó el precio. El peso del pecado fue sobre Él. En 1 Pedro 2:24, el apóstol Pedro dijo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Lo ven? Jesucristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Citando al profeta Isaías. Hermanos, les prometo que un día voy a profundizar esto, porque realmente las heridas de las cuales ya fuimos sanados, las enfermedades de las cuales fuimos sanados, decimos, ya Cristo me sanó, todo el mundo está sano. Amén. Los que estamos en Cristo estamos sanos, amén. ¿Sanos de qué? De la muerte eterna, de la perdición. ¿Sí? ¿Ven la sanidad que nos dio? Una sanidad que nos llevó a estar justificados y a ser aceptos. Ahora, pregunto, ¿Él puede sanar una enfermedad física hoy? Amén, también, porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, amén. Él tiene el poder para sanar. Pero entendamos que ya Él nos sanó de la muerte eterna. Porque por sus llagas fuimos nosotros sanados. Bueno, ya les adelanté ahí la cosa, ¿no? Hermanos, el apóstol Pedro habló de esa muerte sustitutoria y dijo, mis pecados, nuestros pecados, Él los llevó en el madero. Entonces vemos allí cómo hubo una sustitución, el que debía pagar, diga, era yo. El que debía pagar, pero déjame decirle que no iba a ser suficiente, porque el tipo de sacrificio debía ser perfecto. El cordero que se ofrecía debía ser sin mancha. Es decir, el único que podía pagar era Él. Diga, y lo hizo por amor a mí. Gracias, Señor. Dale gracias. Gracias, Señor, porque lo hiciste por amor. Ahora, en 2 Corintios 5:21, el apóstol Pablo le dijo a los hermanos en Corinto, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros.
Se dice que hubo una oscuridad de 3 horas. Cuando él le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento que él exclama y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Se dice que hubo una oscuridad de 3 horas. Una densa oscuridad. Y se dice: ahí estaba los pecados de nosotros sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y pregunto, pero ¿y el Padre estaba allí o no estaba allí? Porque el Señor dijo: ¿por qué me has abandonado? Porque en su cuerpo yacía el peso del pecado. Y Él se sintió abandonado porque estaba el pecado sobre Él. Y dicen algunos estudiosos: el Padre no estaba allí como Padre en ese momento, sino estaba como juez. Wow, hermanos, qué poderoso. En el momento allí que los pecados estaban siendo sobre el cuerpo del maestro, que él sintió: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre no estaba como Padre, estaba allí como el juez, evidenciando el cumplimiento de su palabra, que la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Gracias, dale gracias, porque es que no hay más que podamos decir sino darle gracias. Gracias, Señor. Al puro, sin mancha, al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justos delante de Él. Alabamos y exaltamos al Señor, amén. A la iglesia en Galacia, capítulo 3:13, le dijo Gálatas: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Él nos redime de la maldición, haciéndose Él maldición por nosotros. Fíjense allí. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Y quién debía estar allí colgado, hermanos? Ni que nos cuelguen a todos podíamos pagarlo, pero éramos nosotros, porque Él no conoció pecado. Entonces vemos la muerte sustitutoria, vemos el sacrificio como parte de la consumación de un juicio, del cumplimiento de la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte. Vemos cómo Él pagó, satisfaciendo la justicia divina. El autor de Hebreos, ¿quién fue el autor de Hebreos? Ese sí se la había de ver. 2:9. Yo tengo mis posturas, pero no son las correctas. Dice que para que por la gracia de Dios Jesús probara la muerte por todos. Para que por la gracia de Dios Jesús probara la muerte por todos. Entonces, hermanos, vemos una y otra vez cómo la palabra del Señor nos muestra la sustitución de quien era santo, quien era sin mancha, pagando el precio. Dile a tu vecino: por ti. Él pagó el precio por ti. Dile, Él pagó el precio por ti y por mí también. Gracias, Señor. Primera de Juan 2:2. El apóstol Juan dijo que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Muerte sustitutoria. Un juicio ejecutado.
la justicia divina siendo satisfecha en el único que podía cumplir la ley a plenitud, en el único que podía pagar el precio. Jesús mismo, Marcos 10:45, él dijo: el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. La muerte de Cristo, en esencia, fue una muerte, repito, sustitutoria. Él murió en mi lugar. Por eso hoy debemos darle gracias. Y no solo hoy, hermanos, domingo de resurrección. ¿Cuándo usted y yo debemos darle gracias a Dios por su sacrificio? Todos los días. Amén. Y todos los días diga: yo debo vivir para Él. En la cruz se emitió un juicio. Dios no estaba ausente, el Padre no estaba ausente en el Calvario. Él estaba allí, ya se los dije, como Él, como el juez del universo, juzgando y castigando nuestros pecados en la cruz y dando al mismo tiempo una muestra de amor. Entonces vemos allí esa dualidad hermosa. Él estaba cumpliendo su palabra, cumpliendo su justicia, castigando el peso del pecado en el cuerpo de Cristo. Por eso él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y ahí mismo, en ese castigo profundo que se dice que hubo una oscura, una densa oscuridad, ahí mismo, ese castigo tan fuerte era una muestra de amor para la humanidad. Un amor que no merecíamos, que no merecemos. Y ahí salta el texto famoso: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Ahora vemos con más claridad el texto, hermano. Para que todo aquel que en Él cree, ¿se acuerdan de la serpiente levantada? Bueno, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor por su amor tan grande? Gracias, Señor. Gracias por ese amor incondicional, por ese gran amor. Te alabamos, te exaltamos. Entonces, hermanos, la cruz para nosotros hoy día es recordar el sacrificio que hizo posible la salvación de nuestras almas. Entonces hay gente que hoy día quiere añadir más sacrificios. Hay gente que hoy día quiere ganarle al sacrificio de Cristo. Hay gente que quiere poner sacrificios sobre el sacrificio perfecto. Hermano, no hay sacrificio que valga para salvación, sino el sacrificio de Cristo. Y eso me he cansado ya de decirlo y no puedo dejar de decirlo, que el que es salvo ahora es un sacrificio vivo, ¿sí? Vive haciendo sacrificios, pero no para salvación, es porque es salvo, amén. Entonces en Gálatas 6:14 vemos algo interesante con respecto a esto que le estoy diciendo de añadir sacrificios, porque ellos querían judaizar, porque ellos querían circuncidarse, porque ellos querían hacer sacrificios para salvación. Y en ese contexto el apóstol Pablo les dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y si había alguien que podía gloriarse en la carne, era Pablo. Judío, fariseo, romano, circuncidado. El tipo era una eminencia. Pero a esta iglesia que quería judaizar, a esta iglesia que quería que los gentiles se circuncidaran, a esta iglesia que querían añadir sacrificios sobre el sacrificio perfecto, él dijo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí
y yo al mundo. ¿Cuántos pueden internalizar ese versículo y decirlo de manera personal? No hay gloria en ningún sacrificio que yo hago. No hay nada que yo pueda hacer que me lleve a la salvación. Lejos esté de mí engloriarme de alguno de mis actos, sino en el único acto que pudo darme la salvación de mi alma. La versión NBI, ese mismo versículo, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. En otras palabras, ahí mismo en Gálatas él lo dijo: no vivo yo, vive Cristo en mí. No hay gloria en nuestros sacrificios, porque todo lo que hacemos es porque Él pagó primero con el sacrificio perfecto. Amén. Hermanos, y no hay otra cosa que podamos hacer sino rendirnos al que ya pagó. La cruz, entonces, me recuerda el sacrificio perfecto que abrió el camino para que yo hoy fuese salvo. Yo no veo una cruz y veo maldición. Jesucristo cambió un símbolo de muerte, un símbolo de maldición, un símbolo espantoso, en un símbolo de esperanza, un símbolo de amor, un símbolo de salvación. Porque no es la cruz, es lo que hizo nuestro Señor en la cruz. Y el tema hoy era la cruz. Pero quiero cerrar con un versículo de Jesús resucitado. Porque nosotros no vemos a un Cristo crucificado. Porque nosotros no adoramos ni alabamos a un Cristo en un madero. Nosotros adoramos al Cristo que fue el madero y el tercer día, diga, resucitó. Nosotros no adoramos a un Cristo ensangrentado, sino a un Cristo con un cuerpo glorificado que está hoy sentado a la diestra del Padre. En Mateo 28 del 1 al 6, después del sábado, el amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Y sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba. No está aquí, ha resucitado. Diga, no está aquí, ha resucitado. Ha resucitado. ¿Qué le parece si cantamos a capela en la cruz? Vamos a cantar en la cruz para terminar. Póngase de pie.